Allora, la bien cercada. Tú que estás en paz del río, cercóte el adelantado, una mañana, en domingo, con peones y hombres de armas, el campo bien guarnecido y con la gran artillería, hecho de amigo. Viérades moros y moras huir, huyendo al castillo. Las moras llevan la ropa, los moros harina y trigo. Las moras de 15 años llevaban el oro fino y los moricos pequeños llevan la pasa y el higo. Encima de la muralla, su pendón llevan tendido. Allá, detrás de una almena, quedándose había un morico con una ballesta armada y en ella puesta un cuadrillo. En altas voces diciendo que desde el real le han oído: ¡Trepo! ¡Trepo! ¡Adelantado! ¡Por tuyo se da el castillo! Alza la mirada arriba por ver quién lo había dicho. Saltarle a la frente, salídole al colodillo. Llévale Pablo de rienda y de mano Jaconillo. Estos los que había criado en su casa desde chico. Llevándole a un maestro por a ver si no está guarido. En primeras palabras, por testamento le explicó que era Dios encomendado. Y el alma se le ha salido. El camino que sube a la ermita de la Virgen está adornado con motivo de la novela, y sin embargo en ahora no se le ha hecho muchos casos a la novela esa, siendo el protagonista de esa novela el alcaide Rodrigo de Narváez, que era, dice la novela, es una pequeña novela, un cuento que se lee en poco tiempo, el alcaide de Antequera y de Álora. En esta novela pues se menciona a Álora, a Coín, a Cártama. También él trata ese tema, y lo digo muy despacito porque si no hay muchos temas y no nos va a dar tiempo. Hay una exposición, un ensayo de tipo teológico e histórico sobre la Virgen María, sobre sus celebraciones marianas, donde él, digamos, empalma pues, con la gesta mariana de González Marín. Después se centra en la figura del propio González Marín, haciendo pues, una gran aportación de datos, de documentos, de referencias de la prensa de la época. González Marín como figura de la comarca del Guadalhorce. Yo diría, y así lo fue en su época, González Marín como figura de la cultura española de su época. Porque este hombre no es que salía en los periódicos de Cártama y en lo del Guadalhorce, este hombre salía en la prensa de toda España, de Estados Unidos, de Hispanoamérica. Recibió condecoraciones pues, de muchísimos gobiernos de todo el mundo. Todo eso lo podrá desgranar Pato con más detalle y con más autoridad. González Marín nace en el año 1889 y muere en 1956, precisamente nace en abril, y pertenece a lo que a mí me parece que es una época dorada de la cultura española, que es los años 20, que fue una época pues, también dorada de toda la cultura europea y que en España fue especialmente fructífera. Yo dándole un poco de vuelta a buscarle digamos, un engarce generacional a González Marín, ¿qué generación lo titularíamos? En realidad la generación del 27 tiene un amplio pues, digamos, margen cronológico, porque hay autores como Salinas, que nace en el año 1991, hasta a Héctor Aguirre, el malagueño, que nace en el 1905. Lorca, por ejemplo, nace en el 1898, o Alberti, grandes amigos de González Marín,
cuanto a edad era un poco mayor que la gente del 27, aunque después estuvo muy relacionado con ellos en su trabajo y en su labor cultural. Lo compararía con ellos porque pertenece, lo mismo que Lorca y Alberti, a cierta burguesía rural, digamos, aunque Lorca era más rural que Alberti, pero una burguesía que empieza ya a viajar al extranjero, a conocer Europa, a darle una dimensión europea a la cultura, es decir, una cultura ya menos nacionalista y menos cerrada, digamos menos cateta, por decirlo así, una palabra un poco vulgar, que lo que era la cultura española anterior, una cultura más cosmopolita. Escribió, pero es que ya estamos en una situación donde ya hasta el texto se ha quedado antiguo, ya el texto es del pasado, del siglo XIX, del siglo XX, ya vivimos el momento de lo audiovisual, de la red. Entonces, claro, el Rasoda ya más que historia es casi prehistoria en algún sentido, ¿no? Entonces, en parte, es lógico, en un sentido muy general, de que la figura de González Marín no sea hoy muy prestigiada. Que de verdad sabe del tema este, ¿eh? Muchas gracias. Con respecto a la auditorio, no me atrevería yo a venir aquí a improvisar ante todos ustedes. Así que, señora concejala, señora presidenta de la asociación, señores y señores y amigos que han venido, pues, buenas noches. Y le agradezco la presencia en este momento en que voy a presentar un libro que ya muy acertadamente lo ha definido en nuestro común amigo Tomás Alba. Quiero decir de antemano que le tengo ahora un gran cariño. Ya en mi niñez venía a las ferias norteñas municipales. Después, en Cabra estuve amigos con discípulos. No me atrevería, no quiero dar mucho nombre, porque puedo dejar uno atrás, casi todos han muerto. Como José Fernández López Hernández, como Pedro Sánchez, como Rodríguez, como Agustín Villa, que de Ánola y un gran amigo mío, José María Lopera, al que he hecho de menos, y estoy seguro que si pudiera físicamente estaría aquí con nosotros. Y vine algunas veces con Pepe González Marín, ahora porque él también se consideraba un penóptico. Y dicho esto, pues vamos a hablar de mi libro. Es un libro con una temática que está muy de acuerdo con lo que ha dicho Tomás, de investigación histórica, con un doble enfoque. Uno, en el que se aborda la gran historia, la historia emergida. El otro recoge la intrahistoria, esos hechos humanos del día a día que pasan desapercibidos, sin importancia porque no marcan épocas ni ocupan páginas de los periódicos, pero sin ellos sus protagonistas como protagonistas de la historia no existirían. ¿En qué periódico apareció nunca la lista con los nombres de los soldados que ganaron una batalla? Sí, el del general que a buena sombra lo mandaba. Así se escribe, o se suele escribir, la historia. Unamuno decía que la intrahistoria es aquello que ocurría, pero que no publicaban en los periódicos. Y crónicas que nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan
a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la silenciosa labor cotidiana, esa labor que, como la de las madréporas oceánicas, es en la base sobre la que se alzan los islotes de la historia. Historia e intrahistoria, pues, cordialmente conocidas y asumidas lealmente con sus luces y sus sombras, suman otra virtud a la del gozo del conocimiento. En ala de la imaginación y de la memoria creadora, prolongan nuestra vida hacia el pasado, incluso remoto, haciéndonos sentir próximo y actual en un revivir poético. Por eso, en mi libro he destinado sitio para la una y para la otra, a lo que te refería, el pueblo, sí. El pueblo es el auténtico protagonista de la historia. Y con ellas, con las dos, me someto al veredicto de mis benévolos lectores, en lo que espero se conviertan todos ustedes. Al fin y al cabo, el precio aplicado, os aseguro, está ostensiblemente por debajo de la calidad del texto. Solamente 10 euros. Perdone, este empiezo de marketing. Los libros se hacen para vender. Más que nada para que se den. Al sentar en aras de la economía narrativa mi relato en un solo pueblo, de la ribera guadalhorcana o guadalhoceña, por emoción personal, como ya he apuntado antes, y por fiel analogía historiológica, me estoy refiriendo y describiendo también en los aspectos capitales al resto de las villas comarcanas, cuyas respectivas historias abrevan, homologándose entre sí en la eterna cinta del Guadalhorce, trayéndonos ancestrales ecos de la noche de los tiempos que hacen a la historia deudora de la poesía. Al hilo de ello, evoquemos como recién fundado el cancionero antequerano en el año 1625, que recoge para gloria de nuestra ribera un amplio surtido de bellos poemas dedicados al Guadalhorce, a cuyos autores inspiraban en las saudades, en las lejanas tierras de Allende y del océano, y la remembranza del terruño que dejaron. Se trata de sonetos de los que a continuación recogemos algunas estrofas. Oro del Tíbar, vierte en vez de arena famoso Guadalhorce, por tu falda muestra tu verde margen de esperanza. Oye un hijo tuyo, en la espalda del mundo viejo desterrado moro, sagrado Guadalhorce, el son que llora. Hay más, pero por economía y tiempo. También el Guadalhorce, como romántica orla fluvial, se escribió un famoso romance fronterizo ante toda solución, quizá coetáneo del que abrió este acto recitado por Martinsón como algo de la luz cercana, en forma de versificada novela histórica de gran enjundia lírica que unifica como teatro de la acción a 3 pueblos de nuestra comarca, Cártama, Coín y Ávila. Exalta los amores apasionados entre 2 adolescentes durante la guerra fronteriza del Reino Nazarí. Se titula El Abecerraje y la Bella Jalisco. Vamos desgranando así algunos hechos históricos que avaloran nuestra comarca. Insisto mucho, y lo ha dicho muy bien Juan, que sí, que tengo un sentido profundo de lo comarcal. Los pueblos aislados no van a ningún sitio. Que casi todos conocíamos, dicho bueno, pero existen también otras referencias de grandioso valor y significado histórico, trascendente, que permanecen silenciados años y años, y a veces siglos, sin que nos percatemos del decisivo valor que su existencia tiene en aras del patrimonio de un pueblo o de una comarca e incluso de una nación. En esto que sigue
puede ser un poco atrevido. Pero ahí está el libro, con los documentos que demuestran este acerto que a continuación puede ser. Al respecto traigo a colación, digo, dos casos entre decenas que también recojo en el inicio de la obra. Lo peor de estos hechos lamentables que antes hemos aludido no es el olvido, sino que muchas veces, amén de ignorancia culpable, y pensando, nos permitimos aplicar a estos valores que en ocasiones son impagables, displicente atención, cuando no un reverente y despectivo nadeamiento, en cualquier caso pernicioso para la cultura y por ende para la historia. Y tan importante, que es tan importante para los pueblos, que Cervantes, haciéndose eco de Cicerón, dijo de ella: es madre de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia del pueblo. Lo anterior me lleva a recordar aquí dos personajes comarcales de dimensiones mundiales, a las que una era absolutamente desconocida hasta que yo, investigando para escribir el libro, la descubrí y no dudé un segundo de incluirla en él. En relación a este primer personaje, ¿qué les parecería a ustedes si yo les dijera que con toda verosimilitud, para mí con certeza casi total, la esposa de Ponce Claudia Poglia, era natural de un pueblo de la Ribera Guadalhocense, concretamente de Tarso? Una mujer que conoció a Cristo en casa del centurión de Cafarnaúm, a su vez, según un interesante trabajo de Alfonso Canales, ibero-malagueño, enrolado como mercenario en los ejércitos romanos. Una mujer que, según San Mateo 27 y 19, fue la única defensa que tuvo Jesús durante el juicio, que le condenó a muerte de cruz. Una mujer que conoció a María de Nazaret. Esta mujer, por enorme verosimilitud, repito, nació en esta tierra guadalhocense, con toda clase de argumentos, soporte. Así lo propongo en un libro, sin que hasta ahora nadie haya podido oponer reservas fundamentadas, y me consta que no falta quien le gustaría hacer. Porque el gran actor le comunica el rumor de la sangre, el estremecimiento del nervio, el latido del corazón, el centelleo de las pasiones, todo el aliento mágico de la humanidad.